mi canal. Hoy os voy a enseñar en el vídeo cómo hice esta puerta. Estoy súper contenta cómo ha quedado porque hemos solucionado dos problemas. Uno era la puerta abría hacia adentro y molestaba porque ahí tenemos otro dormitorio, y ahora mismo tenemos una puerta mucho más bonita y además la luz que ahora entra en este rincón de la casa. Espero que os guste mucho este proyecto porque os voy a enseñar cómo puedes hacer tú misma tu puerta. Voy a reemplazar esta puerta que no pega nada con el estilo de nuestra casa y además abre hacia adentro, que es muy incómodo. Primero empiezo a desmontarla. Bueno, antes que sigo os quiero contar pues la historia detrás de esta puerta, porque quizás me estáis viendo y dices, pero Steffi, ¿por qué quitas una puerta blindada? Esto sí que es segura para tu casa. O incluso piensas, ya que lo puedes quitar, ¿por qué no lo dejas sin puerta? No es más fácil. Y os voy a contar todo. Hace muchísimos años esta casa era negocio y vivienda, y en el momento de montar aquí un negocio en la planta baja de la casa, las licencias pedieran que la vivienda arriba tenía pues una puerta blindada y anti-incendios, y por eso colocaron esta puerta antes. Pero quien me sigue ya desde unos añitos, sabéis que el negocio dejó de existir en esta planta baja y hemos como fusionado estas dos plantas. Anteriormente este fue mi entrada, ya que la entrada abajo realmente pertenecía al negocio. Esto, por ejemplo, también fue un cambio que hizo hace un año y algo, que entonces pues monté la entrada abajo, ya que ahora esta planta también pertenece a nuestra casa y este era pues la entrada antigua. Significa que esta entrada también, haciendo este proyecto ahora, me gustaría cambiar y pronto lo cambiaré, porque no damos uso a este pechero ni a este zapatero, ya que tenemos todo abajo. Desde entonces que fusionamos las dos plantas y ya abajo no había negocio, pues sí que es verdad que teniendo esta puerta aquí es como separaba mucho esas dos plantas. Entonces, por este motivo quiero cambiarla, para quitar este rollo de que es una entrada de piso, ya que en este caso ya no lo es. Ya veo tu pregunta que te viene a la cabeza, ¿por qué no lo dejaría así? Pues por tema de climatización, ya que aquí detrás están las escaleras, que es una zona de la casa que poco estamos y que enfría mucho en invierno y calienta mucho en verano. Es verdad que cuando ponemos la calefacción en invierno, pues el calor se escapa rápido por todo este escaleras para abajo y viceversa en verano. Así que puerta tiene que haber, que voy a girar el sentido de la puerta, ya que estoy, porque creo que si no lo hago luego me voy a arrepentir. En primer lugar, la puerta abría para dentro de nuestro salón, pero ahí tenemos la puerta de un dormitorio. Esto en primer lugar, siempre ha sido así y ha sido bastante incómodo. Dos, como os he comentado antes, que esta puerta realmente solamente ponemos por el motivo de mantener la temperatura, significa que solamente va a ser en los momentos pico en estas estaciones, pero el resto del año, cuando no ponemos ni calefacción, cuando no ponemos ni aire acondicionado, podríamos dejarlo abierto, digamos, para siempre tener este paso abierto. Y abriendo hacia allá, pues no molesta porque se quedaría contra la pared. Así que dedos cruzados, que va como lo tengo pensado. Para tapar fácilmente los agujeros de la antigua puerta voy a pegar y clavar unos listones de MDF. Todas las herramientas que voy a utilizar hoy de Todo Tools os lo dejo abajo en la cajita de información. Después pongo un poco de masilla y lo dejo secar. Bueno, este es el típico proyecto que voy a estar constantemente corriendo entre la casa y el taller, porque aquí tengo mucho más espacio para preparar las cosas, hacer los cortes, pintar, y que puedo dejar de secarlo bien y que nadie lo toca, pero la puerta lo tengo que colgar arriba y de vez en cuando tengo que estar comprobando las medidas si lo estoy haciendo bien. Ahora he bajado al taller para empezar a hacer la estructura de la puerta y os voy a intentar explicar cómo lo tengo más o menos planificado. El marco voy a hacer de listones de madera y los cristales voy a hacer de metacrilato. De Amic he cogido estos listones de abeto y he cogido los siguientes tamaños. He cogido de 4 de ancho y 2 centímetros de grosor. Y realmente lo voy a volcar, o sea que la puerta va a tener de grosor 4 centímetros. Entonces, después he cogido dos otros tamaños de listones
que van a formar el marco interior, que realmente es el tope para poner el metafilato. Entonces, en un lado va a tener esta y lo vamos a fijar de esta manera. Tenemos un tope para apoyar el cristal y luego por encima vamos a poner otro listón. Y así el cristal se quedará entre medio. Y justamente estos dos listones y el cristal entre medio hace el grosor, que es 4 centímetros de lateral de la puerta. Primero mido los listones y después los voy a cortar con la sierra de calar. Como son listones bastante finos, primero voy a preparar los agujeros con una broca de madera antes que los voy a atornillar. Para estos trabajos más delicados, porque no queremos que se parte la madera, suelo bajar un poco la potencia del taladro. Ya tengo listo el marco exterior y ahora voy a hacer el marco interior que va a llevar las ventanillas. Para no equivocarme de las medidas, a veces es mejor colocar el listón y marcar directamente. Y así acertamos 100%. Ahora os enseño de cerca para que lo vais a entender mejor. Aquí va apoyado el cristal y por encima va otro marco de ventanillas. Y estos tres cosas juntos hacen exactamente el mismo ancho que la puerta. Es importante utilizar escuadra en todos los listones que vas a fijar para que cuadre todo y luego no tenemos una puerta torcida. Ya tenemos listo el primer marco interior. Ahora voy a fijarlo a la parte exterior de la puerta y para eso he utilizado mi imprescindible, la clavadora. A las ventanas he decidido utilizar plástico vidrio de 2,5 milímetros. Ya lo he marcado y lo voy a cortar con la caladora. Es la primera vez que corto metacrilato, de verdad ha ido muy bien. He utilizado una sierra con dientes muy pequeñas y además la caladora cuenta con diferentes niveles de potencia y la he subido a máximo para que vibra menos. La sierra de calar de TOTOTOOLS de verdad vibra súper poco, he utilizado muchas diferentes marcas y de verdad me encanta porque puedes hacer trabajos muy precisos con ella. Y ya tengo hecho el contramarco, entre medio de estos dos van los vidrios, pero antes de colocarlos, primero voy a lijar los marcos y pintarlos. Ahora voy a colocar las ventanas, quito la protección primero porque creo que una vez que ya están colocados va a ser más difícil quitar el plástico entre medio de los listones. Simplemente tenéis que tener mucho cuidado en colocarlos para que no se dañen. He utilizado pegamento en ambos lados para pegarlos a la puerta. Ahora colocamos el segundo marco encima y con pesos voy a ayudar para que se queden muy bien juntos mientras que se seca el pegamento. Aprovecho y de mientras voy fijando con la clavadora ese segundo marco también. Ya tengo la puerta arriba, qué ilusión. Ahora falta solamente poner las bisagras y algunos detalles más. Lo atornillo a la puerta y después al marco. Para que quede perfecto necesitamos poner la puerta encima de algo. Yo siempre busco entre un tablero de madera o una libreta. Hay que dar justamente con la altura correcta para que tanto ni por arriba ni por abajo roza. Ya está colgada la puerta, ya acercamos a terminarlo. He puesto masilla en la junta de listón que añadí para tapar los agujeros antiguos de la puerta antigua. Voy a lijar y pintarlo y después voy a colocar un contramarco que sirve como tope para la puerta. Mira qué cambio. Ahora voy a colocar esos listones que van a servir como tope para la puerta y los voy fijando directamente con la clavadora. Mira cómo queda, por favor, qué bonita. Y aquí solamente faltan 3 cosas todavía. En primer lugar, un pomo para abrir y cerrar. Y voy a añadir unos imanes para que se mantenga cerrado también. Lo voy a poner en el interior del marco para que no se vea nada. En la parte baja de la puerta voy a poner esta burleta de AMIC, que es para prevenir que pasa el corriente del aire. Y no me había pensado, pero lo que voy a añadir aquí es una burleta de goma también de color negro. Cuando lo tengo ya os enseñaré cuando lo coloco para prevenir también que por ahí entra el aire. Y ya estaría lista la puerta. Mira cómo queda desde la parte de las escaleras. Queda preciosa, da igual por qué lado lo veo, me encanta cómo ha quedado. Espero que os haya gustado
gustado muchísimo este proyecto, os dejaré todas las cosas que he utilizado y las herramientas abajo en la cajita de descripción. Y déjame en comentarios qué os ha parecido este vídeo y por supuesto si tienes alguna pregunta déjamela ahí también porque así os contesto. Muchas gracias por venir a verme, sígueme en mis redes sociales porque ahí estoy un poco todos los días. No te olvides suscribir a mi canal si todavía no lo has hecho porque así nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!